Vamos a leer juntos Hebreos 4:12. Por favor, Hebreos capítulo 4, verso 12-13. Y lo hacemos para recordarnos que estamos aquí para alabar al Señor y para escuchar al Señor. Él es el que tiene su palabra, Él es el que da su palabra, y nuestro corazón se ha dispuesto para recibir de Él. Hebreos 4 nos dice la santa palabra de Dios, y vamos a leerlo juntos. Por favor, Hebreos 4:12. Dice así la palabra de nuestro Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora, sigan conmigo, por favor, en el libro de Lucas. Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso 1. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Y yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan al cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer, pero yo les mostraré a quién deben temer. Teman al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Y les digo que todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Esta es la palabra que el Señor hoy tiene para nosotros por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y te pedimos que prosperes tu palabra y que hagas aquello para lo cual tú la estás enviando hoy a nuestras vidas. Señor, queremos aprender, queremos cuidarnos y guardarnos de lo que tú quieres que nos guardemos. Queremos aprender y obedecerte en aquello que tú mandas. En el nombre de Jesús, ayúdanos en nuestra debilidad. Ven y rompe las tinieblas de nuestro entendimiento y lo duro de nuestro corazón con tu palabra, que es viva y eficaz. Por amor diste a tu Hijo, por amor murió en la cruz.
resucitaste de los muertos y por amor envió tu Espíritu Santo. Sea por amor tu palabra aplicada a nuestras vidas y obedecida por nosotros, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo siga siendo glorificado en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Albert Moller, Al Moller, doctor Moller, es un siervo del Señor, es presidente del Seminario Bautista del Sur, y lo escuchaba decir el día de ayer que nos preocupamos mucho por lo que sucede en el mundo, por los sucesos, las situaciones difíciles que vienen, todos los grandes acontecimientos, todo aquello que impacta nuestras vidas y nos asombra. Pero decía el doctor Moller que hemos hecho, en lugar de estar viendo lo que sucede fuera en el mundo, es bueno que pongamos a ver lo que no sucede dentro de la iglesia, porque hay cosas que no suceden dentro de la iglesia. Por ejemplo, no se expone la santa palabra de Dios como tal, no se expone para glorificar el nombre de Jesús, no se crea en el poder de la palabra, y tampoco no solamente no se cree, sino que además, por lo tanto, no hay temor de Dios en la iglesia. Esto es lo que está faltando dentro de la iglesia, esto es lo que no está ocurriendo. Y decía el doctor Moller, necesitamos vernos no nada más lo que sucede fuera, sino lo que no está sucediendo dentro de la iglesia. Nuestro Señor Jesús vino. ¿Cuántos vemos aquí que lo seguían? ¿Cuántos? Multitudes lo seguían. Dice la palabra de Dios en este pasaje, en el versículo 1, en estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tantos que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. No está diciendo que Jesús no hablaba esto para los miles, pero lo que sí está diciendo es que primeramente le hablaba a los suyos, a sus discípulos. Eran miles y miles. ¿Sabes una cosa? El cristianismo en esta época, te estoy hablando de los últimos 15, 20 años, prácticamente se ha vuelto una moda. El estar en una congregación cristiana, el tener un gran stage, un gran escenario, luces de colores, el tener muchas bocinas, un gran equipo de sonido. De hecho, antier me decía un hermano de la fe, cuando quiera, hermano, tiene todo el equipo de sonido. Traía un sonido que estaba oyéndose a cuadras, y me decía, cuando lo quiera puede disponer de él. Un gran equipo de sonido, un gran equipo de alabanza, un gran canal de televisión, un gran. Y entre todo lo grande del hombre, por el hombre, para el hombre, se pierde. Lo único importante realmente es que si Jesucristo no reina en el centro de su iglesia, la iglesia no brilla sino con luz propia, pero no con la luz de Jesucristo. Miles estaban empujándose para estar cerca de Jesús, como miles también están juntándose para estar cerca del pastor. Estamos en la época del postmodernismo. ¿Cuál es el motivo por el que estemos aquí hoy? Estamos aquí hoy porque nuestro corazón anhela adorar a Dios, al Dios que envió a su Hijo a salvarnos. Estamos aquí porque queremos escuchar realmente y ser atravesados y limpiados por esa palabra de Dios, que es la única que tiene poder para transformar vidas. ¿Cuál es el motivo que estemos aquí? En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, vamos a ver 4 aspectos demasiado importantes que el Señor Jesús
nos está mostrando y nos dice, del versículo 1 al versículo 3, cuídate de la hipocresía. ¿A quién se lo está diciendo? A sus discípulos. Cuídate de la hipocresía. Del versículo 4, versículo 8 y 9 nos dice, cuídate del temor al hombre. Cuídate del temor al hombre. En el versículo 5 nos dice, teme al Señor. Teme al Señor. Y versículos 6 y 7, confía en el Señor. Confía en el Señor. ¿Por qué nos advierte nuestro Señor Jesús? Cuídate de la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué nos está hablando acerca de esto? Vean ahí en el versículo 52 y 53 del capítulo anterior de Lucas. Lucas 11, versículos 52 y 53. Nuestro Señor Jesús estaba terminando de dar una amonestación muy fuerte que vemos una y otra vez en sus discursos públicos. Fuerte, él hablaba muy fuerte a los fariseos, a los escribas, a los religiosos. Y aquí dice en el versículo 52 y 53, o sea, acababa de hacer esto: ay de ustedes, intérpretes de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que estaban entrando se lo impidieron. A los que estaban entrando se lo impidieron. Cuando salió de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a interrogarle minuciosamente sobre muchas cosas, tramando contra él para atraparle en algo que dijera. Fuera el motivo de que estos fariseos y estos escribas se acercaban a Jesús para cuestionarlo, era para conocerlo mejor, era para ser transformados más por la presencia misma de Dios en la tierra por medio de Jesucristo. Por supuesto que no, simplemente querían atraparlo, finalmente querían matarlo. Eso es lo que hacían los escribas, los intérpretes de la ley, los fariseos y los saduceos, los religiosos. Y entonces, entre esos miles, nuestro Señor Jesús primeramente se dirige a sus discípulos y les dice: cuídate de la hipocresía. Guárdense, dice en el versículo 1, al final del versículo 1, dice: comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué es la levadura? La levadura es una sustancia que se usa en las panaderías. ¿Qué es lo que hace la levadura? Bueno, la levadura penetra la harina, se esparce entre la harina, cambia la apariencia del resultado final de esa harina cuando es cocida, porque la infla y se ve más hermosa y más llena, pero nada más cambia la apariencia. No, también fermenta la harina y por lo tanto cambia la naturaleza de ese pan. No solamente penetra, sino que se esparce, cambia la apariencia y cambia la naturaleza. Eso es lo que hace la levadura en una pieza de pan. Y eso es lo que hace la hipocresía en la vida de uno que dice conocer a Jesús, pero la verdad de las cosas es solo apariencia. Solo apariencia. Y por eso le pone un nombre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús, el Maestro, le pone un nombre a esta levadura. ¿Cuál es el nombre que él usa? Hipocresía. Hipocresía. Él está hablando de estos
hombres y fariseos y escribas que conocían la Biblia, sí la conocían, al revés y al derecho, sí, pero se sentían tan orgullosos de conocerla, caminaban de diferente manera, hablaban y despreciaban a los demás por el hecho de que eran simples pecadores, pero todo por fuera, eran conocedores de la ley, pero no eran hacedores de la ley. Estaban prontos a juzgar a los demás, pero ellos mismos no eran transformados por la ley de Dios. Esos eran los fariseos. Y Jesús hace una advertencia muy fuerte. ¿A quién? A sus discípulos. Cuídense de la hipocresía. Cuídense de la hipocresía. Tenemos un gran problema. Continuamente tú y yo nos vamos a encontrar que escuchamos que el hermano fulanito de tal, sucede que ya no está en su casa porque ahora vive con otra persona, o que la jovencita que estaba en alabanza ahora está embarazada, o que fulanito que está en el frente tocando en alabanza descubren que tiene ciertos intereses sexuales que son contrarios a la Biblia. Y nos encontramos mucho de esto, tristemente mucho de esto, porque como dijo el doctor Moller, no hay palabra que santifique a su iglesia, no hay palabra que limpie, no hay temor de Dios. ¿Qué es lo que dice en el versículo 2? Nuestro Señor Jesús: nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Tarde o temprano, los hipócritas dentro de la iglesia, por sus frutos los conocerás. Tarde o temprano. Puede ser que aquí puedan pasar totalmente desapercibidos en la tierra, pero en la misma palabra del Señor en Mateo, un pasaje que ya leímos hace varios domingos, dice así en Mateo 7, versículo 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, versículo 23, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye, versículo 24, estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Amada familia, no se trata de escuchar y salir como si nada hubiese sucedido. No se trata de abrir la Biblia diariamente para tener una nueva razón de levantarnos el cuello y decir: he leído 50 veces la Biblia año con año, he leído 50 veces el libro de Colosenses, y simplemente agregar medallas externas cuando tu corazón sigue siendo el mismo de la más dura roca en el desierto, sin agua, seca. El Señor Jesús nos está advirtiendo: cuídate de la hipocresía. Y volvamos a nuestro texto, nos dice claramente esto va a ser descubierto en el versículo 2. No hay nada encubierto que no vaya a ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por esto, por lo cual, versículo 3,
Todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Fíjate bien, todo lo que has dicho en la oscuridad se oirá. Todo lo que has dicho a espaldas ¿de quién? De los hombres. Lo has hecho delante de Dios, lo has hablado delante de Dios, aun cuando lo hagas a espaldas de los hombres. Todo lo que has dicho en la oscuridad se oirá a la luz. Y los que han susurrado en habitaciones interiores será que proclamado desde las azoteas. Proclamado. Finalmente, decía mi abuela, la verdad cae por su propio ¿qué? Peso. La verdad cae por su propio peso. Amada familia, cuidémonos de la hipocresía. Cuidémonos de la hipocresía, que es la levadura de los fariseos. Cuidémonos de juntarnos con hipócritas, porque es una levadura y puede contaminarnos y puede llenarnos y fermentar nuestra santidad. Cuidémonos, no solamente de no vivirla, sino aún de estar junto con algunos y no reprenderla. Cuídense de la hipocresía, que es lo primero que le habla ¿a quién? A sus discípulos primeramente, a sus discípulos, más que a todos los miles que estaban empujando para ser parte del selecto grupo del Señor Jesucristo. Lo segundo que nos dice la palabra, no solamente nos advierte de cuidemos de ser falsos creyentes, sino también cuídate del temor del hombre. Dice en el versículo 4, y yo les digo, dice nuestro Señor Jesús, yo les digo. Y fíjense bien cómo les llama: amigos míos. Amigos míos. ¿A quién le está hablando? Tú y yo recordamos lo que dice Juan capítulo 15, cuando dice que nosotros somos amigos del Señor si hacemos lo que Él nos manda. Y Jesús aquí en este momento les dice a sus discípulos amigos. Sí, les dice en el versículo 4, yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. No tengan miedo de los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más contigo, más que matarte, nada más. Vean conmigo, por favor, en Hechos capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, cuando Pedro está dando este sermón y lo toman preso junto con Juan y lo llevan delante de los religiosos. En Hechos 4, versículo 18 y 19, lo que nos dice el Señor en su palabra es: cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando de manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Capítulo 5, versículo 28 y versículo 29. Nuevamente los llevan al concilio
Nuevamente toman a estos discípulos del Señor Jesús, amigos de Jesús verdaderos. Y en el versículo 28, en el versículo 27 dice: cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y aquí han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Versículo 29: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Cuídate, amada familia. Cuídate, amado hermano, hermana, del temor al hombre. Cuídate. ¿Cuál es el problema del temor al hombre? ¿Por qué no queremos hablar de Jesucristo y de nuestra fe? ¿Por qué? ¿A quién queremos agradar verdaderamente? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que nos creó, al Dios que nos envió con un propósito a este mundo, o a aquellos que están alrededor siendo meros espectadores de lo que sucede en nuestras vidas. Y nosotros sabemos que un día habremos de regresar a aquel que nos creó y habremos de darle cuentas, como leímos al principio de la reunión en Hebreos 4. A Él vamos a darle cuentas, no a las personas. ¿Cuál es el motivo que en tu trabajo, después de 2 años que estás ahí, todavía no sepan que eres un cristiano? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo que en tu salón de clase no sepan que eres cristiano cuando ya va a terminar la secundaria o la preparatoria? ¿Cuál es el motivo? Te digo una cosa: temor al hombre. Temor al hombre. Querer agradar a los hombres antes que a Dios. No hace gran diferencia estar en el trabajo con compañeros, hombres, que están como tú y yo estábamos antes de conocer al Señor de los ejércitos, y cuando estábamos bajo su ira y su juicio, y estábamos hablando puras cosas carnales que exaltan la carne y obviamente agradan al diablo. ¿Cuál es la diferencia que estés tú ahí en un grupito de hombres o de mujeres y te la pases chismeando nada más acerca de fulanita y sutanita, que es mucho menos cristiana que tú? ¿Cuál es la diferencia real? O sea, es querer agradar y ser aceptada o aceptado en círculos sociales. Y te digo una cosa: esto es temor al hombre. Dice la palabra claramente en nuestro pasaje que estamos leyendo en Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9. Nuestro Señor Jesús dice: todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Todo el que me confiese delante de los hombres será presentado como un verdadero hijo de Dios. Cuando tú te quedas callado y aceptas el montón de malas palabras, el montón de cosas en las cuales simplemente sabes que se va a volver aquello un mero chisme, y estás ahí sin abrir la boca y simplemente poniéndote del lado de aquellos que están hablando, sabes, lo único que estás haciendo es que no estás confesando el nombre de Cristo, porque con tu vida se confiesa el nombre de Cristo. Cuando tú tienes el valor de decir: esto que estamos hablando no edifica, destruye, es cuando entonces estás poniendo el nombre de Cristo por encima de tu plática. Aquel que no me confiesa delante de los hombres, el Hijo del Hombre no le confesará delante de Dios. Cuidémonos del temor del hombre. El temor del hombre hace cosas terribles en un verdadero creyente. El temor del hombre quita la paz. Tú no puedes salir después de una plática o estar con compañeros de trabajo viendo pornografía. Tú no puedes salir de ahí y estar tranquilo.